¿Qué tal? ¿Cómo están? Regreso con ustedes para tratar hoy un tema muy interesante, importantísimo, que es la cuestión del agua, cómo resolver las inundaciones y el abasto de agua en la zona metropolitana del Valle de México, incluye municipios mexiquenses y delegaciones en el Distrito Federal. Fue escrito este artículo por doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo, ya adivinaron ustedes pues es mi hermano. Y con mucho afecto y mucho gusto, además con mucho respeto, porque él ha sido un hombre ingeniero químico dedicado durante muchos años a la cuestión precisamente del agua, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigación o de Investigadores, presidente aquí en el Estado de México de la Comisión de Cuenca del Río Amecameca y la compañía. Entonces, por eso les voy a leer pues prácticamente todo lo que involucra este artículo para darlo a conocer. Ya lo he compartido con varios compañeros periodistas, grupos, pero lo quiero hacer ahora en este mismo espacio, en YouTube, como @Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy. Ahí ojalá también me dejen una suscripción. Si les interesa ya el tema, pues la súplica de que lo compartan también ustedes, dejen algún comentario, lo mismo que en TikTok, ahí como @Monroy_HER, en Facebook también siempre nos acompañamos, y desde luego esto lo comparto inmediatamente con mi compañero y amigo Luis Pantoja en su interesante medio, Comunicadores MX. Bueno, pues resulta que en el escrito menciona el doctor, así lo vamos a manejar, Óscar Monroy: las lluvias del 2025 nuevamente llegan causando inundaciones en el Valle de México. Para resolver este problema recurrente debemos conocer el origen de los caudales torrenciales que nos ponen en riesgo año tras año y construir un plan sustentable de manejo del agua en el Valle de México, como creo, o dice, él lo ve en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que ya había presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice que para transitar en la sustentabilidad del agua debemos basarnos en los principios de la economía circular del agua, que nos dice que la reutilización del material recuperado es la base del crecimiento económico, que los beneficios o las utilidades no dependen de externalizar los costos y riesgos al ambiente y a la sociedad. Por lo tanto, ya no es posible una economía basada en la extracción y agotamiento de los acuíferos ni del trasvase de cuencas. Comenta el doctor Monroy que en su origen el Valle de México estaba formada por 4 grandes lagos: Zumpango, Jaltocán, Texcoco, Xochimilco y Chalco, que en época de lluvias y alimentados por 42 ríos, son datos que luego no conocemos y es importante compartirlos, que se alimentaban por 42 ríos, se conectaban formando un solo lago gigantesco. Pero resultó que con el tiempo el crecimiento de las ciudades demandó erróneamente drenajes que fueran drenando el Valle de México para dar lugar a más construcciones que a su vez necesitarían de más drenajes para seguir drenando el lago que alguna vez estuvo ahí y los ríos que lo alimentaban. Es por eso que cuando se piensa que ya se resolvió el problema, pues se tiene más agua saturando los siempre insuficientes drenajes, y hoy en día se tienen todos los ríos conectados a drenajes, fluyendo bajo la ciudad. Hasta antes del intento de construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí con Peña Nieto, los excedentes de esta agua se enviaban al lago de Texcoco, un sitio fundamental que actuaba como laguna de regulación y control de avenidas para evitar la sobrecarga del sistema de drenaje. Antes de iniciar la construcción de este aeropuerto, que tuvo a buen tino López Obrador de parar ahí la obra, y bueno, pues entonces, antes de iniciar la construcción del aeropuerto, se decidió aislar al lago de Texcoco, por lo que los torrentes pluviales ya no tuvieron en dónde domarse, pues se enviaban directamente al drenaje profundo. El problema que se provocó es que las lluvias torrenciales podían saturar los tubos con 163 metros cúbicos por segundo, como sucedió
el 24 de junio, obligando al agua a buscar salidas por donde fuera, como son las alcantarillas de la ciudad, y a este caudal se suma el agua residual, 60 metros cúbicos por segundo, que provienen del acuífero y de los trasvases de todo este sistema Lerma-Cutzamala. Y así pues tenemos la explicación de cómo un lago que en sus orígenes tenía la capacidad para almacenar 1.000 millones de metros cúbicos de agua de lluvia al año, ahora se inunda con menos de la mitad y debe buscarse cómo deshacerse de ella. Entonces, aunado a este problema, la frecuencia e intensidad de las lluvias sobre la ciudad tiende a aumentar debido al calentamiento en el área urbana causado por el crecimiento de la plancha asfáltica, de concreto, del cemento, a la desforestación en las sierras circundantes. Aquí tenemos el problema del Nevado de Toluca, que ya ni es nevado y que ya está prácticamente desforestado por negligencia de la autoridad, falta de voluntad política para combatir la deforestación y muchas otras cosas más, y también desde luego a la contaminación atmosférica. Este panorama plantea, dice mi hermano, vamos a decir, el doctor Monroy, nos plantea que para evitar inundaciones debemos reducir la cantidad de agua que llega a los drenajes. Esta agua que separamos se debe aprovechar previo tratamiento para su purificación. Las aguas residuales no deben juntarse con las de lluvia para su tratamiento por separado, pero este tema, bueno, pues será precisamente tema de otra oportunidad para platicarlo. Y pues dice también que las siguientes son acciones que podríamos discutir seriamente, que de hecho se están haciendo, y empezar a ponerlas en marcha. Por ejemplo, a corto plazo, dice, rehabilitar las conexiones que permitan enviar los drenajes de los ríos de Occidente al lago de Texcoco, para regular los torrentes y eventualmente potabilizarla. Él maneja ejemplos como el túnel interceptor Río de los Remedios, que puede subir el agua de este río al lago de Texcoco mediante una planta de bombeo de Casa Colorada profunda. El propio canal de la compañía debe desconectarse del dren general del valle para quedarse en el lago de Texcoco. Y así otro punto más, asegurarse que los ríos del oriente se queden en el lago de Texcoco y ya no salgan del Valle de México. Terminar el sistema de regulación de 9 presas que en Ixtapaluca aliviarían la saturación del canal de la compañía y permitirían retener y potabilizar agua en esa zona del Valle de México, según también documentación que él recoge de la propia Conagua. Rehabilitar el sistema de 17 presas del Estado de México y 5 de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, para regular el agua de los ríos de Occidente y habilitar las barrancas con presas de gavión para propiciar la infiltración. Esto daría un tiempo de llenado de 24 horas. El agua acumulada se puede ir liberando de manera regulada y se puede desviar para ser potabilizada. Hace falta reubicar a la población que tiene ocupada el suelo nacional a las riberas de estos importantes cauces. Luego también menciona en el quinto punto captar agua de grandes techos y calles donde están detectados los sitios de inundaciones para conducirla a pozos de infiltración para volver a saturar la capa freática. En Iztapalapa, pone el ejemplo, existen más de 200 pozos de infiltración que además de prevenir inundaciones recargan mantos freáticos y probablemente el propio acuífero. Y un sexto punto, aumentar significativamente las áreas verdes. Esto nos hace mucha falta en las ciudades, áreas verdes grandes, con una gran cantidad de árboles, densidad de árboles en la zona urbana, así como el combate a la deforestación en las sierras, apoyando a sus habitantes en la sustentabilidad de los bosques y la infiltración de las lluvias. Todas estas acciones, dice Óscar Monroy Hermosillo, disminuirían significativamente el caudal que hoy llevan los drenajes profundos y a la vez que nos permitirían recuperar agua de lluvia para potabilizarla, reduciendo la presión sobre la perforación de pozos o el trasvase desde el Cutzamala o cualquier otra cuenca. Y en este plan la industria debe participar con descarga cero, reciclando su propia agua. Ahí las industriales tienen también su papel que jugar, independientemente de la propia sociedad, sobre todo los que habitan las comunidades en estas regiones, son ellos los más responsables
incluso que las autoridades y muchas de estas acciones, pues aunque ya están planeadas y presupuestadas, pero no se realizan porque no hay convicción de que este plan resuelva el problema, es decir, no hay voluntad política de resolverlo y se prefiere invertir en desagüe o en desaguar el valle y en nuevas fuentes para trasvase. Es necesario entonces que se inicie una discusión amplia, ciudadana, de este plan para que se ponga en marcha. Los recursos para un plan de esta naturaleza provendrían de los ahorros en la operación del Cutzamala, del desalojo de aguas y de las cuotas de concesionarios de pozos para que capten una cantidad similar a la que extraen. Y así, pues, empezaríamos a resolver el problema que lo tenemos, la solución a la mano, pero pues falta, lo que yo creo, voluntad política para hacerlo. Aquí en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez, nuestra gobernadora, tuvo un tino muy importante al crear la Secretaría del Agua, al haber incorporado ahí a un especialista también, como era el doctor Pedro Moctezuma, y ahora no sabemos cómo está el asunto en términos de estos proyectos, como ahora, pues les comento, del doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo, especialista en este tema desde hace muchos años, entregando pues, gran parte de su vida a esta labor. Lo abrazo con cariño y a usted igual. Ojalá me deje, como les decía al principio, un comentario, pero sobre todo, además de la suscripción, compártalo, por favor, compártalo.